les decía, Brian, ahorita lo que estás viendo es la diapositiva que dice administración científica. ¿Aplica el método científico para mejorar los métodos de producción en el taller? Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces les decía que Taylor lo que hacía era estudiar al ser humano y ver cuál era el mejor haciendo algo. Miren, apréndase eso, que les voy a dejar hoy un ensayo, que lo van a tener que mandar a través de la plataforma. Y yo lo que necesito es que ustedes comprendan e investiguen más en el internet acerca de lo que hacía Taylor. Y ponen un ensayo. El ensayo se va a llamar Influencia de Taylor en la administración. Influencia de Taylor en la administración. Y quiero que con sus propias palabras no me digan lo que hizo Taylor, porque eso yo ya lo sé, sino lo que van a hacer es ¿cómo creen ustedes que influyó Taylor en la administración? Y entonces, para que vean cómo influyó, primero necesitan saber lo que él hacía. ¿Y saben lo que hacía? Entraba, por ejemplo, a un área de trabajo y observaba al mejor trabajador. Y al mejor trabajador le tomaba el tiempo, lo cronometraba. Y después él exigía que todos los trabajadores hicieran las cosas en el mismo tiempo, en el tiempo en que lo hacía el mejor. ¿Este va a ser el ensayo? El ensayo se va a llamar Influencia de Taylor en la administración. Y con tus propias palabras vas a escribir cómo crees tú que influyó Taylor en la administración de las empresas. Y si es posible, me pones ejemplos con empresas, no que si es posible, que lo tenés que hacer, que con empresas de hoy en día, y vos me decís, en Gildan, en tal lugar, hacen esto y esto y esto. Esto lo aprendieron o vino. El primero que lo puso en práctica en una empresa fue Taylor. ¿Qué tal? Bla, bla, bla. Entonces, bueno, te decía que él no solo cronometraba y exigía que los demás lo hicieran en el mismo tiempo. Aquí viene el segundo punto, que él también se fijaba en la manera como lo hacía el mejor. Y recomendaba que esa manera, que esa forma de trabajar, la hicieran todos los demás igual. Entonces, imagínense eso en pegar una manga, miren, o en hacer una mascarilla. Vos venís y lo pones esto en la máquina, vamos a suponer que esto sea una manga, y entonces, y vas, tiqui, 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 tiqui. Ok, eso así lo hacía el mejor. Pero imagínense que hay otra persona que lo hace al revés. Y en vez de hacerlo tiqui, 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 así, lo mete aquí y le hace tiqui, 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 hacia, es decir, de izquierda a derecha, en vez de hacerlo de derecha a izquierda como lo hace el mejor. Pues Taylor le decía, no, 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 usted lo tiene que hacer de derecha a izquierda, tal como lo había hecho el que más éxito tenía en tiempo. Lo hacía con el tiempo que era, el tiempo correcto, aunque lo hiciera al revés, pero consideraba. Sí, exigía que lo hiciera con el tiempo del mejor siempre, perdón, con los movimientos del mejor. Entonces, él se basó en cronometraje y en sincronización de movimientos, es decir, que todos los movimientos fueran iguales. Clavo si era zurdo. Pero fíjense que yo creo que los zurdos bien se pueden adecuar. Yo tengo una tía que teje, pero a ella no le querían enseñar porque era zurda, lo hacía al revés. Pero ahora esa señora teje. No. Excelente. Sí. No, yo no. Mi tía, porque, o sea, la que le enseñó bien. Mi esposa es zurda. Yo no soy zurda. Mi hermanita es zurda. Mis hermanas. ¿Tenés una hermana zurda? Sí, tienes mi hermana. No. Bien. Entonces,
Bien, entonces, ¿a dónde estaba? Ah, que Taylor hizo esas dos cosas. Y él planteó 4 principios para hacer que un trabajador trabajara fuerte. Y eso es, número 1, lo que les estaba diciendo, estudiar cada tarea. Y él decía, voy a estudiar cada tarea y voy a escribir cómo se debe hacer. Y a eso le llamó él crear una ciencia. Por eso está entre comillas ahí, porque realmente no estás creando una ciencia, ¿ya? No estás creando una ciencia, simplemente estás creando una descripción de cómo se hace la tarea. Pero Taylor se obsesionó de que se tenía que hacer de esa manera. Entonces, número 2, que el trabajador debe ser bien seleccionado y adiestrado. Número 3, que el personal directivo debe colaborar con los trabajadores para que el trabajo se haga como la descripción que había hecho Taylor. Es decir, según la ciencia, entre comillas. En pocas palabras, miren, esto se escribe bonito, pero lo que quiere decir ahí es déspota. Es que la dirección debe asegurarse de que todo se haga conforme a los movimientos y al cronometraje de la tarea que dice Taylor. Y número 4, y ahí viene algo muy importante, que dice Taylor, no deben de hacer las personas un montón de cosas, sino debe de especializarse en una. Ya, debe de especializarse en una. Entonces Taylor fue el que creó las bases del trabajo repetitivo. Y eso hace que hoy en día, y esa era parte de la tarea. Bueno, pero lo voy a decir. Que hoy en día puedas trabajar en una panadería grande, y 20 años y salir de ahí y no saber hacer un queque. No saber hacer un queque. ¿Sabes por qué? Porque es tan especializada algunas panaderías que hay personas que solamente se encargan de meter el queque al horno y de vigilar cuando esté en el horno. Se especializan en eso. Pero hay otros que están haciendo la mezcla. Entonces, el que trabaja haciendo mezcla no sabe hornear. Y el que hornea no sabe hacer mezcla. Entonces, ¿por qué? Porque nunca le tocó hacer de todo a alguien. Entonces, el que creó eso en las empresas modernas fue Frederick Taylor. ¿Todo eso fue? Sí. Y esa es nuestra conferencia de hoy. Sí. Dios quiera que se grabe completa, porque les doy una mala noticia. Cuando se desconectó hace poco, dejó de grabar y ahora pues volví a grabar.